Buenos días, saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor, a toda la familia de la fe y a las personas que nos siguen a través de este medio para poder dejarnos guiar por la palabra de Dios que es nuestra luz en este mundo de tinieblas, de densas tinieblas. Qué mejor que tener la palabra de Dios para poder compartir, para que ésta sea guiándonos, instruyéndonos, llamándonos la atención si es que es necesario, redarguyéndonos, exhortándonos, o también que llegue como un bálsamo, ¿sí? Muchas veces la palabra de Dios identifica ciertas actitudes con las que nosotros vamos viviendo, con las que nosotros estamos pasando, y así como nos describe la situación, también nos da una salida. Por eso es necesario siempre permanecer en la palabra de Dios. Estaba meditando el otro día en mi tiempo de oración y me preguntaba cómo estará la relación de cada uno de nosotros con Dios, fruto de las circunstancias que nos está tocando vivir. Una situación nada fácil, una situación que además no nos da una salida, un resultado a corto tiempo. El día de mañana, acá en nuestro país, tenemos un evento cívico, un evento de la nación, del Ecuador. Hay un cambio de mando, un nuevo presidente entra a tomar los rumbos y el destino de nuestra nación. Termina otro presidente y todo esto genera a ratos un poco de incertidumbre en el aspecto político, obviamente en el aspecto económico y en muchas otras situaciones, en el aspecto social también. No sabemos si es que las fuerzas que son de oposición vayan a causar mucho problema o quizás lleguen a sus consensos. Entonces, todo este tipo de situaciones, digo, genera incertidumbres que a veces provocan, como ya lo hemos visto, tenemos una historia muy cercana y una historia muy repetida, inclusive en nuestro país, que provoca que muchas personas, muchas familias, opten por abandonar el país, lo cual termina siendo terrible, crítico, triste, porque cuando hay problema, la tendencia natural del ser humano es abandonar, ¿sí? Esa es la reacción instintiva que muchas veces tenemos los seres humanos. Ante el problema, ante la dificultad, ante la amenaza, sí, la gente huye y abandona. Y digo, ese es un sentimiento propio del ser humano, es una medida, es una reacción instintiva que nos vemos impulsados, muchos, digo, porque yo, años atrás, muchos años atrás, por ahí del año 97, 98, 99 y en el 2000 que terminamos en la dolarización, nuestro país vivió una época muy crítica, muy difícil, en la que una de las consecuencias mayores fue precisamente la migración de personas. Fueron a Estados Unidos, fueron a España, fueron a Italia, con toda la tragedia social que esto causó a nivel de familia y que la estamos viviendo el día de hoy, ¿no es cierto? Pues lo mismo pasó en un momento determinado de una historia bíblica, ¿sí? Cuando Jesús había llamado a sus discípulos, cuando Jesús había escogido un equipo de trabajo y con ellos caminó. En ese caminar les fue instruyendo, les fue capacitando, ellos le fueron conociendo, fueron siendo no solo un equipo de trabajo, sino un grupo de amigos, algo que es sumamente importante para poder desarrollar tal o cual proyecto, tal o cual plan. Pero también dentro de ese caminar con Dios, Jesucristo, que es Dios, a eso me refiero cuando digo que Jesucristo es Dios, pues les había dado ciertas indicaciones cuando Él iba a dejar de estar con ellos, y oiga este parecido, cualquier parecido es pura coincidencia, cuando Jesucristo iba a dejar de estar con ellos presencialmente, iba a seguir con ellos, siempre les dijo que nunca les iba a abandonar, que siempre iba a estar con ellos, pero iba a dejar de estar con ellos física, presencialmente con ellos, ¿no es cierto? Digo, cualquier parecido es pura coincidencia porque eso es lo que más o menos nos pasó a nosotros, a la iglesia de Cristo, ¿sí? Que presencialmente asistíamos a la iglesia y teníamos un parámetro en los cuales guiarnos, fijarnos. Ya sabíamos qué cantidad de gente viene a cada reunión, sabíamos quiénes asistían entre semana a los distintos grupos, a los distintos ministerios, ¿sí? Sabíamos con quién contábamos, etcétera. O sea, estaba todo listo. Lo que nunca imaginamos es que
La iglesia tenía que seguir, pero ya no de manera presencialmente física, ¿no es cierto? Entonces, más o menos eso es lo que les pasó. Y esto se relata en todos los evangelios. Yo he tomado nada más como referencia el Evangelio de Lucas, porque me parece que es un poquito más detallado en ciertos aspectos que son necesarios que nosotros nos apoyemos para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que había sucedido con Jesucristo y sus seguidores? Que efectivamente les había advertido, ¿sí? En primera instancia les había dicho, miren, en un momento yo voy a ser quitado. Yo no voy a estar con ustedes de manera física todo el tiempo. Yo voy a ser quitado, yo voy a ser retirado, yo tengo que volver al Padre de donde yo vine. Lo explica claramente el Evangelio de Juan. Así que ustedes tienen que esperar, ¿por qué? Porque yo voy a estar con ustedes, ya no de manera presencial, pero voy a enviar, ¿sí?, al Santo Espíritu de Dios, que es Dios, para que no esté solo con ustedes, sino que esté en ustedes. Así que mientras tanto les pido dos cositas, por favor. La primera, permanezcan firmes, ¿sí? Van a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber complicaciones, pero por favor, permanezcan firmes. Y la otra les dice, mira, todo lo que me va a pasar a mí es algo que tiene que suceder, es parte de la historia eterna que ya está dibujada en los cielos y que a nosotros nos va sucediendo cronológicamente en el tiempo, pero Dios ya tiene el control de todo. O sea, todo lo que nosotros hoy tenemos la incertidumbre de qué pasará mañana con esta situación, qué pasará mañana con mis hijos, qué pasará mañana con esto. Dios ya tiene conocimiento de eso. No digo que tiene decidido sobre nosotros, porque eso nos quitaría el libre albedrío, pero en el contexto general de cómo se desarrolla la historia de la humanidad, Dios tiene conocimiento. Por eso es que me he cansado de decir que a Dios no le sorprendió esta pandemia, por ejemplo, como no le sorprende nada, como no le sorprendió la Segunda Guerra Mundial ni nada, ¿no es cierto? Entonces, Dios les advirtió y les dijo, esto que me va a suceder a mí, ¿sí?, de que voy a ser arrestado, de que voy a ser juzgado injustamente, de que voy a ser llevado a una sentencia de muerte, a la cruz, ¿sí? Pero, por favor, ustedes me esperan juntos en Galilea, ¿no es cierto? Entonces, dos cositas les había dicho. La una, mientras las cosas se dan, permanezcan firmes. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar mi Santo Espíritu para que les dé esa fuerza, esa fortaleza, para que no pierdan la perspectiva, para que no descuiden cuando yo de manera presencial ya no esté. Y la otra les dice, por favor, espérenme juntos en Galilea. Conocemos la historia al respecto, que la misma palabra de Dios nos muestra que efectivamente algunos fueron a esperar, otros no, otros fueron camino a Emaús, y etcétera, 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 y se desvirtuaron. Ahora, yo me pregunto, y digo, si efectivamente, sin advertencia alguna de parte de Dios, de manera directa, pero sabiendo que tenemos la Escritura para poder avisorar cómo Dios trabaja, digo, si de alguna manera Dios sabía plenamente, nosotros no, que la iglesia iba a dejar de ser presencial, no sabemos por qué tiempo, Dios sabía también cómo habría de ser nuestra actitud, nuestro comportamiento y nuestra relación con Él. Porque hay que ser honestos, no es lo mismo, no ha sido lo mismo, ni para el pueblo, ni para el pastor y para los que colaboramos, para el grupo de alabanza, etcétera, etcétera. No es lo mismo, ¿sí?, cumplir nuestra misión, cumplir, como en este caso, la predicación de la palabra frente a una cámara que frente al pueblo, ¿no es cierto? Y el pueblo dice lo mismo con las personas que he podido conversar. Me dicen, pastor, yo le sigo en todas las prédicas, le sigo en todas las charlas, estoy pendiente de los mensajes que usted manda a 5:30 de la mañana y que manda a partir de las 6 de la tarde hasta las 7, 7:30 de la noche. Estoy pendiente, estoy agradecido, todo, pastor, pero no es lo mismo. Claro que no es lo mismo, ¿no es cierto? Porque esta es una relación entre seres humanos, no entre la tecnología y nosotros, que lastimosamente hoy nos tenemos que manejar de ese modo y ventajosamente hay esa posibilidad. Es decir, no todo es malo ni no todo es bueno en estas circunstancias. Frente a esto, digo, me hacía yo una pregunta. ¿Cómo está nuestra relación con Dios en estas situaciones no presenciales en la iglesia? Por un lado. Por otro lado, la intermitencia que hemos tenido, al menos acá en la congregación, desde que volvimos a los cultos presenciales hace aproximadamente un par de meses,
Regresamos, tuvimos 3 reuniones presenciales, suspendimos 2 por cuestión de elecciones, por alguna situación, volvimos una, nos cerraron 4 y en esas estamos. No sabemos, nos han dicho las autoridades acá en el país que ha habido una considerable disminución de contagios con estos 4 anteriores fines de semana que estuvimos confinados. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que queremos seguir bajando el nivel de contagios, entonces a lo mejor vamos a tener más fines de semana de estar confinados, ¿no es cierto? Y esto obviamente afecta directamente a muchas actividades que se favorecían o que su fuerte era el fin de semana, como qué sé yo, restaurantes, ciertas ventas, etcétera, etcétera. Y nosotros, la iglesia, haciendo mucho, conversé con una hermana de la iglesia y me decía, pastor, me da una pena de todos aquellos vendedores que salían sábado y domingo para sus ventas. Me da una pena de todas aquellas personas que estudiaban de lunes a viernes y sábado y domingo realizaban su actividad. Me da una pena de todos los que entre sábado y domingo han tenido que enfrentar la situación difícil porque era su fuerte para poder recibir algo y compensar quizás lo que entre semana no se lograba. Y hoy no lo pueden hacer con estos 4 confinamientos. Le digo, a mí también me da mucha pena. Sí, le digo, gracias a Dios no me da pena de mí mismo. ¿Por qué? Le digo, porque la iglesia también se reunía el fin de semana. Y ahí se dio cuenta, dice, ¡ay, cierto, pastor! Le digo, claro, todos los que de uno u otro modo, por las distintas actividades, por las distintas misiones en nuestro caso, teníamos que realizar una actividad el fin de semana y nos hemos visto impedidos. ¿Ha afectado terriblemente? Por supuesto que sí, pero estamos de pie, tal como Dios nos dijo, estén firmes y por favor, espérenme juntos en este caso sería, espérenme juntos en la iglesia, o sea, apenas se pueda, espérenme juntos en la iglesia. Para poder desarrollar este tema, vamos a basarnos en Lucas capítulo 22, del versículo 54 al versículo 62. Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Hago yo la lectura de la palabra, le pido por favor que usted siga con atención, con la debida reverencia. Mi sugerencia es que siga usted en su texto bíblico, ¿sí? En su mano o en su dispositivo, a pesar de que nosotros ponemos en la pantalla de su dispositivo los versículos que a continuación vamos a leer. Y dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, ¿qué había sucedido antes? Pues lo que había sucedido un poquito antes es que había estado reunido Jesús con todo su equipo de trabajo, habían cenado, estaban conmemorando la Pascua. En medio de esa cena fue una situación bastante crítica, porque por un lado Jesús identifica a una persona que le iba a traicionar, a Judas, cuando dio varias señales de quién es el que le había de traicionar. Pedro, en su énfasis, en su ímpetu, él dice, Señor, yo jamás voy a hacer algo así contigo. Y Jesús le dice, mira, tranquilo nomás, porque Satanás me ha pedido para zarandearte. Versículos anteriores a los que acabamos de leer. Y le dice, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. ¿Sí? Luego de eso salen a orar los 11 discípulos, el que le iba a traicionar salió en busca de todos los traidores, de todos los que a quienes le habían vendido a Jesús, y los otros 11 salieron a orar en Getsemaní. Estando en Getsemaní, se procede a este arresto cuando entramos en la porción que
que acabamos de leer. Mire lo que dice ahí. Dice que habiendo sido arrestado Jesús, ¿sí?, Pedro le seguía de lejos. Hay algunas características que se muestran aquí cuando nosotros miramos primero al personaje, Pedro. Nadie podría decir, ni en esa época, ni en esta, mucho menos, en donde tenemos ya el compendio de la vida de Jesús con todo su entorno, y específicamente de Pedro. Nadie, podría decir que Pedro era un mal hombre, un mal amigo. No, para nada, para nada. Más bien quisiera yo partir de la premisa verdadera totalmente de que Pedro era un hombre entregado. Pedro era un hombre que amaba a su maestro, a su Señor. Él recibió revelación especial respecto de los otros. Él era del círculo cercano, del círculo de oración cercano a Jesús, etcétera, etcétera. Es decir, quizás lo que Pedro demuestra son las dos posiciones cuando uno vive apasionado, cuando es apasionado en la vida, cuando uno es intenso en la vida, ¿sí? Que esa intensidad de pasión, de amor, le lleva a jugárselas por su Señor, por Jesucristo, y la otra, también esa precipitación le lleva pues a cometer errores, y creo que esa sería la mejor descripción de Pedro en estos casos. Ahora, ¿qué le pasó a este pobre Pedro? ¿No es cierto? Que Jesús es arrestado, inclusive dice que un soldado le forzó a Jesucristo. Pedro se molesta, saca la espada y le corta la oreja, y Jesús dice, tranquilos nomás, pone su mano y le sana, que estamos pidiendo que ponga su mano y sane toda dolencia, toda enfermedad. Y de pronto aquí dice que Pedro le seguía de lejos, en el primer versículo que acabamos de leer, en el 54, dice, y Pedro le seguía de lejos. Pues, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo estará nuestra relación con Cristo en esta época de pandemia, en la que Él ya no es presencial, ¿sí? O mejor dicho, la iglesia ya no es presencial, haciendo un símil con lo que Jesús les había advertido, que en un momento determinado iba a ser quitado de en medio de ellos, ya no iba a estar Jesucristo presencial. Y volviendo a esta pregunta, ¿cómo nosotros estaremos cuando le estamos siguiendo a Cristo de lejos, ya no de manera presencial? Bueno, pues los sustos, los problemas, las dificultades nos impulsan a seguirle a Jesús de lejos. Tristemente es así, por eso le mencionaba el ejemplo de que cuando hay problemas o cuando ha habido problemas generalizados, críticos, graves y sin solución inmediata ni para todos, la gente lo que ha hecho, ¿sí?, y que nos hemos sentido motivados algunos, es a huir, a salir en busca en otras latitudes, en busca de réditos, de beneficios, de trabajo, de posibilidades económicas, ¿no es cierto? Pues lo mismo pasaba acá, que efectivamente cuando hubo el susto, hubo la aprehensión de Jesucristo, cuando comenzaba a vivirse los últimos momentos de la vida presencial de Cristo con sus discípulos, pasó lo primer punto, ¿no es cierto? Pues le seguía de lejos. Este primer punto, que quiero destacar entre 3 puntos nada más, este seguirle de lejos es el inicio de una situación que ninguno de nosotros, como hijos, como miembros de una congregación, como siervos y siervas, en muchos de los casos, ¿no?, nunca imaginamos, nunca pensamos que pudiéramos llegar en tan breve tiempo a una condición crítica como lo que vamos a ver al final de esta charla. Nunca imaginamos, ¿no es cierto? Siempre nosotros decimos, yo nunca me voy a apartar de Dios, yo no le voy a fallar, no le voy a fallar a Dios, tampoco voy a fallar al servicio que me permitieron dar en la iglesia, no le voy a fallar a usted, pastor, yo no, vea, nadie imagina, nadie piensa y obviamente nadie presupuesta, ¿no? Que sí, hoy estoy aquí en la iglesia fervientemente, estoy asistiendo fielmente, inclusive asisto entre semana, no solo el día domingo, y soy una persona que colabora con la obra porque el pastor me ha encargado tal o cual cosa y la vengo haciendo y lo hago con gusto, todo. Una persona en esas condiciones nunca piensa que en un abrir y cerrar de ojos, que en un cortísimo tiempo
a la vuelta de la esquina uno esté en una posición respecto de Cristo, sí, que no la imaginó, ¿no es cierto? Y si alguien le dijera, ve, ten cuidado, porque te puede pasar, sí, uno diría, imposible, imposible. O sea, tú no sabes mi relación con Dios, tú no sabes el amor que yo le tengo, el compromiso que yo tengo con la obra, el compromiso que tengo conmigo mismo y con mi familia, ¿sí? Pero vea, así es la vida. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a esta prédica? Pues a esta prédica le vamos a llamar así: no distraer la mirada, no distraer la mirada. ¿Qué le pasó a Pedro? Minutos antes, mientras estaban en la cena, él se había comprometido a seguirle a Cristo Jesús, aún hasta la misma muerte. Dicho de otro modo, si a ti te matan, maestro, a mí me matan. O a mí me matan primero antes que a ti te toquen un pelo. Sí, minutos antes. Y no estaba mal, porque Pedro había demostrado, su currículum nos lleva a creer que eso lo dijo de corazón. Pero aquí comenzó la primera parte, ¿no? O sea, le siguió de lejos. Cuando él comienza a seguirle de lejos, él termina, sin darse cuenta, sumado en una turba, en una mayoría, en una montonera, aunque él no era como ellos, pero él termina inmiscuido ahí, metido ahí, porque los que le seguían eran o curiosos, que eran los menos malos, o los que le iban a señalar, a sentenciar y a juzgar, ¿no es cierto? Y Pedro estaba ahí. La pregunta es, ¿qué hace un hombre comprometido, un hombre cristiano, un hombre de Dios? ¿Qué hace una mujer comprometida, una chica cristiana, colaboradora, un colaborador? ¿Qué hace aquel que alguna misión tenía dentro de la iglesia, aquel que fielmente asistía? ¿Qué hace ahora, sin darse cuenta posiblemente, en una montonera a la cual no se pertenece? ¿Sí? Entonces, esa montonera le obligó, sin que él se diera cuenta, le obligó a seguirle de lejos. Y me pregunto, ¿y el corazón de Pedro, sí, no le impulsó a caminar más rápido para seguirle de cerca? No, no le impulsó. ¿Por qué? Porque si le seguía de cerca, corría peligro su vida. Así que prefirió seguirle de lejos. Primer aspecto. El segundo aspecto, que es crítico también, dice que llegaron a un patiecito, ¿sí? En donde Jesús había entrado a un lugar para ser juzgado, primero investigado, confrontado con sus palabras y sus acciones. Y él estaba en ese patiecito, y dice que en ese patio específicamente, el versículo 55 dice, y habiendo ellos encendido fuego, ¿quiénes eran ellos? Los sumos sacerdotes, los policías, sí, que le habían arrestado, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Vea, cuando uno termina, insisto, a veces de manera inocente, perteneciendo a una multitud para la cual no fue llamado, pasa este segundo punto. Este segundo punto es que uno termina hablando con ajenos, ¿no? Termina hablando con ajenos, porque dice que él fue a ese patiecito, la gente que estaba allá afuera estaba a la expectativa de ver qué se decía de aquel Jesús, estaban a la espera de la sentencia nada más, pero Pedro va y se sienta con ellos, se sienta con ellos. ¿Había mala fe en Pedro? No, no había mala fe, pero comenzó a llevarse con ellos, comienza a hablar con ajenos, así le puse este segundo punto. Y claro, vea, déjeme decirle que cuando uno habla con ajenos, obviamente termina contagiándose de un idioma, de un lenguaje, de un tipo de comunicación que no es el nuestro. Si él hubiera estado sentado, aunque sea más lejos, pero hubiera estado sentado con los otros discípulos, que la Biblia dice que también huyeron, estoy haciendo una suposición, ¿no es cierto? Si él hubiera estado sentado con los otros discípulos, habrían estado llorando, habrían estado orando, habrían estado planificando tratar de salvarle a Jesucristo, pero no, ¿sí? Por seguirle de lejos, él ahora se vio abocado ¿a qué? A estar con personas ajenas, hablando con los ajenos. Y eso de comunicarse con los ajenos es crítico. Una, porque uno se contagia del vocabulario,
del tipo de conversaciones, no habla lo que debería hablar. Uno se siente menoscabado para hablar lo que quisiera hablar, ¿sí? Y la otra es que más pronto que tarde, cuando uno habla con inconversos, cuando uno habla con impíos, cuando uno habla con gente que no es espiritual, que no tiene un compromiso con Dios, más pronto que tarde le pasa lo que le pasó a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Que él fue juzgado y señalado. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque le dicen, oye, me parece que yo te he visto con él. ¿Sí? Y Pedro dice, yo, no, no sabes de lo que estás hablando. Momentos después, tú creo que eres de ellos. ¡Ay! ¿Sí? No le dijeron, como quizás si hubiera estado en un entorno cristiano, le hubieran dicho, mira, tranquilo, ¿sí? Cualquier cosa que pase con tu Señor, Dios tiene el control de él. Nadie le consoló, nadie le animó, nadie le sustentó. Más bien que le dijeron, no, yo creo que vos eres de los mismos, o sea, a ti te va a tocar la misma situación que a él, ¿no es cierto? Y a toda costa una primera, una segunda, y claro, llega una tercera vez en que la situación es más contundente y le dicen, sí, porque tú eres Galileo, inclusive tu forma de hablar te delata, ¿sí? Hasta hueles a lo mismo. Y él viéndose en apremio, en aprietos, viéndose en angustia, ¿no es cierto? Pues pasó lo que nunca uno imagina. Lo que le decía un momento atrás, ¿sí? Que ninguno de nosotros, usted y yo, como cristianos, comprometidos, que usted y yo hablemos de usted y de mí antes de la pandemia, fieles asistentes a la iglesia, colaboradores en todo sentido, siempre predispuestos, entusiastas, asistentes de entre semana, etcétera, etcétera. Si alguien nos hubiera dicho, mira, a la postre tú vas a terminar negándole a Jesús con tus hechos. A la postre tú vas a terminar negándole a Jesús con tus actitudes y hasta con tus palabras. Y que uno diga, yo, no, por favor, ¿cómo vas a imaginarte? ¿Sí? Si yo, si yo, si yo, si yo. Y obviamente cuando uno defiende esa postura es porque hay un currículum que le respalda. Pero una cosa es lo que uno ha vivido, lo que uno viene viviendo, pero uno no sabe qué va a pasar más adelante, no sabe ante qué tentación, ante qué provocación, ante qué circunstancia uno puede afrontar. Nadie sabe que iba a venir una pandemia y que podía enfriarnos espiritualmente. Nadie. Nadie sabía. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado en términos generales. Hay un mayor número de personas frías espiritualmente, de las que asistían a los templos, ¿sí? Que los que hasta el día de hoy, por su infinita misericordia, favor y bondad, y esfuerzo también, permanecen fervientes en espíritu. Entonces, claro, ¿para qué desglosar las consecuencias de todo este enfriamiento? O para ser, no sé si menos directo, este entibiamiento, porque el ser tibios no es que tampoco sea una gran ventaja respecto a ser fríos. Nadie sabe, digo, lo que iba a pasar. Entonces él terminó hablando con ajenos, eso de hablar con ajenos terminó en que a él le señalen, le juzguen, le critiquen, porque el impío no le ayuda, el no creyente no le ayuda, no le consuela, no le alienta, no es un consejo sabio, más bien es un señalamiento, es un juzgamiento, es una crítica, es una amenaza, ¿sí? Que cada vez nos va alejando más de Dios, que cada vez nos puede ir alejando más de Dios. Claro, lo que pasó fue exactamente eso, que él, frente a la situación de amenaza a su vida, se vio obligado, estoy hablando de su humanidad, no de su compromiso con Dios, para decirle cuál es el tercer punto. Él se vio obligado a responder, ¿sí? Algo que le traiga una pequeña paz o una temporal paz. Cuando hablo de temporal paz en el caso de Pedro, si fueron 5 segundos le exagero, me atrevo a decirlo así. Si fueron 5 segundos de paz, cuando él dice, hombre, no le conozco ya, déjame la paz. ¿Sí? La paz, 1, 2, 3, 4, 5, tuvo paz, por favor. ¿Se libró del problema? No, no se libró del problema. ¿Por qué? Exageré 5 segundos, a lo mejor fueron 2 segundos o 1, porque mientras él aún hablaba, dice el texto bíblico, enseguida cantó el gallo.
Y claro, uno termina diciendo, ¿qué hice? ¿Sí? En el caso de él fue muy de inmediato, muy seguido todas las cosas. En nuestros casos puede haber lapsos entre uno y otro punto de esto, ¿no es cierto? O sea, una que le comenzamos a seguir de lejos. Ya no somos tan cercanos, ya no leemos la Biblia como leíamos, ya no oramos como oramos, porque si los martes había un estudio bíblico, no sé si cada quien se preocupó en seguir un estudio bíblico los martes, a lo mejor se enganchó con una novela, se enganchó con una serie, se enganchó con, ahora que hay tantas facilidades a través de la televisión por cable, y de las distintas aplicaciones, a lo mejor el martes en la noche, que a las 7 de la noche nos reuníamos a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, ciertos temas, etcétera, etcétera, a lo mejor se enganchó con una miniserie. O a lo mejor a esa hora se enganchó para comunicarse con los amigos, con las amistades, con el enamorado, con la enamorada, para tener esa comunión. Y claro, y luego uno termina hablando, el segundo punto, ¿no es cierto? Con el tiempo, digo, termina hablando con ajenos que van llenando, que van distrayendo nuestra condición de hijos y tenemos otro vocabulario, tenemos otro lenguaje y hacemos otros planes, ¿no es cierto? Y etcétera, etcétera, y se va complicando. Y por último, obviamente, se enfría la relación. Tercer punto, se enfría la relación. Nos guste o no. No, pastor, sí, le estoy siguiendo las prédicas, sí, pero tu relación con Dios es la que se ha enfriado. El pastor no ha dejado de predicar, el pastor ahí ha estado, por la misericordia de Dios, sí, predicando miércoles y domingo. Pero tu relación personal con Dios termina enfriándose, se enfría la relación y terminamos negándole. ¿Con qué? Con nuestros hechos, con nuestras actitudes, a veces inclusive con nuestras palabras. Y pasa, digo esto, ¿no? Que uno nunca lo imaginó. O sea, ve hace un poco más de un año, nunca me imaginé que iba a ser la cosa que hice. Nunca pensé que iba a caer en la condición que caí. Nunca pensé que me iba a pasar lo que me terminó pasando. Nunca, en fin, yo no sé, ni quiero entrar en detalles porque eso sería una adivinanza, el tratar de enumerar ciertas circunstancias que estamos viviendo, que nunca lo imaginamos, porque lo generado, lo vivido en este más de año de pandemia, nos llevó a cometer errores como seguirle de lejos, hacernos de otras amistades, hablar con ajenos, con el impío, con el incrédulo, con el inconverso, a frecuentar quizás otras amistades, a sentarnos como Pedro con ellos. ¿Qué hacía Pedro ahí sentado con ellos? Si él no era de los mismos, él era el único que no estaba esperando lo mismo que el resto. Pero ahí estuvo sentado y mira lo que pasó. Yo quiero destacar aquí nada más dos cosas. La una que solo el Evangelio de Lucas lo menciona, porque esta situación lo hablan los otros evangelios, pero solo Lucas dice esto y me parece muy interesante. Dos cosas para terminar. La una, mientras Pedro enfrentaba esta situación, terrible, terrible, nunca esperada, jamás presupuestada, mientras Pedro esperaba en el patio sentado calentándose junto al fuego con quien no debía, hablando con quien no debía, y suelta, ¿no? Hombre, no lo conozco. Dice, y Jesús, volviendo la mirada, por un espacito que había en la puerta entreabierta, le miró. ¿Le miró? ¿Qué le miró? Pues lo que estaba haciendo, en lo que había caído. Y la otra cosa es que, gracias a Dios, a pesar de la negación, a pesar de todo lo que Pedro estaba pasando, tuvo una reacción. Dice que él inmediatamente salió fuera. Inmediatamente salió fuera. Entonces, dos cosas, ¿no? La una es que si es que le hemos estado siguiendo de lejos por la no presencialidad de la iglesia, si es que quizás hemos estado hablando con ajenos y con todo lo que eso conlleva, y eso a su vez ha enfriado nuestra relación con Dios, déjeme decirle que todo eso que nosotros hemos venido viviendo
Jesús lo ha estado mirando, por supuesto. Aunque nosotros quizás en nuestras oraciones ligeras le hubiéramos dicho, ay Señor, tú sabes, es que no sé qué, es que como el pastor nunca me llamó, entonces me vi con mis amistades de antaño. Todo Jesús lo ha estado mirando, todo. Los pretextos, los justificativos, pero también las actitudes y las decisiones. Cómo nos terminamos enfriando con Dios, todo Dios lo ha estado mirando. Eso dice que, y vuelto Jesús, le miró, una. Pero termino con esto, que es importante. La otra es que efectivamente Pedro se levantó y salió inmediatamente. Dice, y saliendo fuera, lo que tiene que hacer es esto, que le va a llevar a lo siguiente. Salga de ahí, de en medio de ese círculo social, salga de en medio de ese aletargamiento espiritual, salga en medio de esa mediocridad en su compromiso con Dios, vuélvase. Y si para eso tiene que hacer lo que hizo Pedro, vea, va a ayudarle como un desahogo. Lloró amargamente. Dicho de otro modo, salga urgente de esa condición y llore a los pies de Cristo Jesús. Porque usted no se pertenece a ese ámbito, a ese mundo. Que hay cosas que hay que acarrear y que hay que aguantar las consecuencias de las circunstancias, de las malas decisiones, de este alejamiento, de este enrolamiento con personas que nada tienen que ver, de esta época tan dura, tan difícil, que ha querido destruir nuestra relación con Dios. Salga inmediatamente. Eso hizo Pedro. Salió fuera. Él nada tenía que hacer ahí. No, yo estoy aquí por mi Jesús, pero por seguirle a tu Jesús, por seguirle a tu Maestro, del modo que tú querías seguirle, distante, miren en lo que paraste. Miren lo que quedamos. Entonces, salga, y si es que toca llorar amargamente, pues esas lágrimas van a caer delante del trono de Dios. Y cuando una lágrima de corazón sincero llega al trono de Dios, ese trono se conmueve y está dispuesto a abrir nuevamente las puertas para que nosotros podamos volver a tener esa relación que Dios quiere que la tengamos. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 26 de mayo nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom y WhatsApp. Reunión de adolescentes el sábado 29 de mayo a través de Zoom. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.